Ahora sí. Arranque nomás. Bueno, Señor, te damos gracias por esta reunión. Bendice a Alejandro y sus actividades, Mite y sus actividades, Juan Carlos y sus actividades, a mí y mis actividades, y a todos aquellos que después van a ver este video, también bendícelos a ellos también. Te pido que derrames sobre todos nosotros tu amor y tu misericordia y que siempre perdones nuestras culpas y pecados y nos ayudes en cada momento de nuestra vida. Amén. Amén, Señor, amén. Gracias. Gracias, Fernando. Y bueno, reitero un poco lo que usted dice. Esto no solamente para nosotros, sino para todos los que lo escuchan. Este es un lugar de encuentro abierto donde cada uno puede opinar, esto para que lo sepan los que no nos conocen cómo funcionamos, acerca de lo que se va diciendo en el momento o al final, eso como crea conveniente. Estamos abiertos al diálogo, esto es una mesa de diálogo, una mesa de compartir y también al mismo tiempo estamos dispuestos a orar por las necesidades de los demás. Si son muy privadas, no se grabará esa parte, pero que quede claro que estamos abiertos como para hacer un puente entre los hombres y Dios. Esto en realidad es fundamentalmente algo espiritual, no material. Entonces, intentamos realmente estar con el Espíritu Santo siempre listos para bendecir a otros y aún a nosotros mismos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Ojalá que les sea provecho que lo escuchan y que se animen a participar, que es muy sencillo, y a integrarse y contarnos su vida, su situación, sus problemas, ya sea que se graben o no, pero inclusive puede haber también alguna persona que quiera hablar con uno solo de los integrantes para contarle a esa en particular su situación. También. Eso es posible. Bueno, que todo sea para la gloria de Jesús y para el crecimiento y fortalecimiento de su iglesia donde esté, donde se encuentre. En el nombre de Jesús, amén. Y Amén. también quiero, bueno, decir que el tema de hoy se llama Los dones y el amor. Está a disposición del que lo quiera ver, lo adjuntamos, se lo enviamos, está en la, de alguna manera, voy a ver si lo cuelgo en la página mía, pero el que lo pide, se lo mandamos, ¿no? Me puede mandar una nota o algo así al pie de YouTube, que quiere, y no sé, me puede mandar una dirección de mail o mismo de Facebook o de lo que sea, y yo le mando el contenido del tema, ¿no? Bueno, muy bien. Para empezar vamos a ver digamos, el texto que es la base de todo, es Primera de Corintios 12:4. Primera de Corintios 12:4. Ese es el texto donde arrancamos. Lo vamos a leer íntegro, perdón, no íntegro, pero vamos a leer desde el principio luego, pero ahora empezamos con el versículo 4. Si gusta leerlo, mi estimado Fernando. Hay diversidad de carismas, pero el espíritu es el mismo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque evidentemente carismas, dones, que para el que por ahí no conoce bien el término, ya lo vamos a desarrollar un poco más, son, podemos decir, los atributos que Dios nos da para desarrollar la obra eucarística, la obra de la iglesia, como iglesia suya, como parte del cuerpo de Cristo en los dones. A cada uno le da un don o dos, que en definitiva no importa si el don es un don sencillo, ya sea el don de barrer
o el don de recibir a la gente, o sea el don de orar en una tribuna para 10.000 personas. eh, lo importante, sea grande o pequeño el don, es esencial en el cuerpo de Cristo, porque el Señor nos da dones, porque sí, ¿no, Fernando? Dios Claro, da dones necesarios. ¿Para qué? Para su iglesia. Dones son virtudes, capacidades, así como una persona tiene el don de la música, vamos a suponer, otro tiene el don de la poesía. Estamos ahora hablando de dones espirituales para el crecimiento de la iglesia. Y lo vamos a detallar ahora y vamos a ver de qué trata cada don, ¿no? Un poco, un poco. Y este es el tema de hoy, los dones que Dios nos da, pero si bien hay muchos dones, Dios hay uno solo. Y como bien sabemos, Dios en tres personas sigue siendo un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? El trino Dios. El Espíritu Santo es uno, pero los dones son varios. Muy bien. Ahora, en el versículo 7 dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Justamente es lo que estamos diciendo, que Dios los da para provecho. ¿De quién? ¿De quién, Fernando? para provecho de cada uno. De cada uno y sobre todo de su iglesia. En realidad Dios siempre apunta al cuerpo de Cristo. Son para que el cuerpo crezca. No solamente la persona. Justamente es interesante que el don, y esto es una cosa sutil, Dios nos lo da para provecho de la persona. Todos los dones que tenía Jesús no evitaron que Jesús muriera en la cruz. Y Jesús, esos dones muchas veces le generaron muchos problemas, más que satisfacciones humanas, digamos. Pero sirvieron para qué? Para que la obra de Dios corriera, se divulgara, creciera. Para eso son los dones, para hacer crecer al cuerpo de Cristo. No son solamente para provecho del que lo da. Por supuesto que en alguna medida el que da el don tiene algún provecho, de eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero el objetivo principal de Dios no es el provecho del que tiene el don, sino el provecho del que recibe el don. ¿Me explico? O sea, cuando Jesús sana a los leprosos, ¿el provecho de quién fue? ¿De Jesús o de los leprosos? Fue de los leprosos. De los otros, claro. Jesús lo único que consiguió fue que su nombre fuera más reconocido. Más problemas para él, porque se venía todo el mundo a buscar la sanidad. Bueno, entonces, pero es para bien de su iglesia, ¿no? Justamente, para provecho de su iglesia. Bueno, léanme el 8, si es tan amable. Ocho. Porque a uno Dios, a través del Espíritu, le concede hablar con sabiduría, mientras que a otros, gracias al mismo Espíritu, le da un profundo conocimiento. Amén, Amén. amén. Y bueno, está un poco de moda esto de palabra de sabiduría y de ciencia, ¿no? Bueno, evidentemente Dios que conoce todas las cosas puede darnos conocimiento, sabiduría, entendimiento y hasta la capacidad de transmitir, ¿no? Eso es muy importante para qué, de nuevo, para que la gente oiga con agrado acerca del reino de Dios, de su justicia, acerca del bien que puede hacerle Dios al hombre, ¿no? Oiga con alegría y se acerque, abra su corazón a Dios.
¿no? Entonces, en el versículo 9 dice, a otro fe por el mismo espíritu y a otros dones de sabiduría por el mismo espíritu. Y fíjese qué interesante. Acá la fe la No, tal acá es, el 9 dice, por el mismo espíritu, Dios concede a unos el don de la fe, a otros el carisma de curar enfermedad. perdón, El me había, 9. ¿qué leí yo? A otro fe por el mismo espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo espíritu. ¿Está bien? Bien, bien. Bueno, sí, pues es un poco chica la letra acá y por ahí había poner. Lo que pasa es que no quiero poner la luz para acá porque si no, no me ven. Este, bueno, y entonces, eh, claro, justamente, pero acá quiero resaltar esto. La fe es un don de Dios. Cuando uno dice hay que tener fe, ¿vio? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo Sí, interesante es que Dios es el que nos da la fe. O sea claro. que aún la fe, Hay que algo tan pedir fe. esencial para seguirlo, es Dios el que nos da ese don de la fe. O sea que en su iglesia y en su cuerpo, todo lo hace Dios. Todo lo hace Dios. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y cualquiera que se acerque a Dios sabe que sin fe es imposible agradarle. Pero ¿quién le va a dar esa fe? Precisamente es Dios. Qué cosa, ¿no? Qué cosa interesante. ¿Qué le sugiere esto? No, o sea, lo que habíamos hablado en varias oportunidades. Sin fe no podemos leer la Biblia. Y por eso le tenemos que pedir el don de la fe a Dios, siempre, y más, ¿cierto? Bueno, por eso cuando tenemos fe en Dios, tenemos que agradecerle a ese Dios la fe que nos dio. Porque Amén. algunos creen que tienen fe porque ellos decidieron tener fe. Ellos, No. no, pero puede ocurrir que uno diga, Ah, bueno, yo soy un hombre de fe, mirá estos paganos, ¿no? Hay gente que hasta de alguna manera menosprecia a los demás porque no tienen fe, ¿no? Como que se sitúa en un nivel superior de alguien. Cuando en realidad la fe uno la tiene no por alguna virtud propia, que precisamente nuestras virtudes no son tales y nos alejarían de Dios, sino por la gracia de Dios. La fe viene de Dios, ¿eh? Y fíjese que acá habla del don de la sanidad, ¿no? Justamente. El don de la sanidad, ¿por qué lo relaciona con la fe? Porque de alguna manera, cuando uno cree en Dios y recibe toda la gracia de Dios, es interesante ver que en el trasfondo la presencia de la fe en nosotros, ¿qué hace? Que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, ¿no? amén. ¿Y qué más sanador que hay para el hombre que el Espíritu Santo venga a su vida? No hay nada más sanador, porque el Espíritu Santo conoce todo lo que nos pasa y el Espíritu Santo pone orden en toda nuestra vida, tanto material, afectiva y espiritualmente. Conoce nuestra alma al dedillo. Entonces, ¿qué más sanador que venga? Por eso cuando oramos por los enfermos, no hay que orar solamente por el cuerpo, sino también por el alma, por el espíritu, por los afectos, las emociones, por todo el ser que tenemos adelante, tanto material como espiritualmente, porque el Espíritu Santo conoce todo y en sí mismo el hecho de tener fe ya es un don sanador, si da, justamente porque da lugar al Espíritu Santo a que venga a nosotros. Y de alguna manera la fe es la llave para todos los demás dones. Si no tenemos esa fe, es como que le cerramos la puerta a Dios y los demás dones desaparecen automáticamente.
es la puerta que le abrimos a Dios en nuestro corazón para que Él después haga todo un abanico de cosas en nuestra vida, la revolucione, la cambie, la transforme, nos dé su amor y nos lleve al primer amor con Él, ¿no? Al amor más lindo que es el amor de Dios, ¿no? A conocerlo a Él, ¿no? Y qué más maravilloso que conocer a Dios, ¿no? Así que el que tiene la oportunidad de tener fe, en cierta forma, es un milagro la fe, ¿no? Es un milagro que hace Dios en nosotros, en cierta forma. ¿Me explico? El milagro de la fe. Nosotros porque tenemos mucho la mente acostumbrados a pensar en milagros materiales o qué sé yo, o milagros de sanidad, ¿vio? Así que milagros concretos, digamos, no materiales, pero hay milagros espirituales también, que por ahí no los vemos, pero son reales igual, ¿no? Eh, bueno, y a continuación, en el versículo 10, si gusta leerlo, A otro el poder de realizar milagros, a otro el hablar de parte de Dios, a otro el distinguir entre espíritus falsos y verdaderos, a otro el hablar un lenguaje misterioso y a otro, en fin, el don de interpretar esa lengua. claro, claro, en la versión mía dice a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Claro, porque no solamente hay que discernir, sino comprender un poco eh, lo que el espíritu, qué es lo que nos está diciendo el espíritu, ¿no? No solamente si el espíritu es bueno o malo, sino también a qué apunta el espíritu, ¿no? Son todos dones que gracias a Dios Dios nos da para su gloria, ¿eh? Y bueno, nosotros los recibimos con alegría para bendecirlo y para bendecir al cuerpo de Cristo, ¿no? Muy bien. En el 11 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, ¿no? Estamos todos inmersos en el cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿no? Un resfrío. Muy bien. Bueno, entonces, en el 11 dice, pero a todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere, ¿no? O sea, según su voluntad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué será que reparte según su voluntad? Porque Dios conoce al hombre y conoce el corazón del hombre, conoce lo interior del hombre y Él sabe lo que hizo en cada hombre y lo que quiere de cada hombre, ¿no? Entonces, Él va a ir haciendo en cada hombre una obra distinta, ¿no? Jesús era muy personal en cuanto a sus decisiones respecto de los discípulos, de la gente, todo, ¿no? Hoy me estaba acordando cuando Jesús por ahí sanaba a alguien, había algunos que querían seguirlo y Jesús no quería que lo sigan, le decía que no.
Y a otro le decía, tú sígueme. Y bueno, él sabía a quién elegía, ¿me explico? Quiere decir que Dios conoce y sabe, y para cada hombre tiene un propósito distinto, ¿no? Pero todo dentro del mismo cuerpo, es interesante, ¿no? Todo dentro del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿no? Muy bien. O sea que no todos estamos, digamos, para lo mismo, ¿no? Versículo 12. Del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, por muchos que sean, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Amén. Acá hay que ver, este es un tema interesante para profundizar un poco, porque cuando habla de que somos un cuerpo, evidentemente el cuerpo tiene partes muy distintas. O sea, la mano es distinta de la oreja, el ojo es distinta de la boca y distinto de los pulmones, ¿no? Cada parte del cuerpo es distinta de otra parte, pero no por eso dejan de ser parte del cuerpo, ¿no? Y en realidad ese cuerpo está compuesto por billones de células, billones, ¿no? Cantidades inconcebibles de células pequeñas que no las vemos, pero que forman el cuerpo humano. Así la iglesia está compuesta por millones de personas que no vemos, pero que forman la iglesia. ¿Me explico? Esa iglesia somos nosotros, ¿no? Parte de esa iglesia. Y cada uno Dios le dio una función. Muchas veces, yo pienso, ¿no? Una célula de la piel, por ahí no sabe ni siquiera que existe la célula del ojo, por ejemplo, ¿no? Pero, y no sabe ni siquiera que esa célula es distinta a ella, pero que tiene otra función, o por eso es parecida, pero tiene una función distinta. Pero son importantes cada célula. Claro. Entendamos o no entendamos bien para qué están y por qué están. El único que maneja todo es Dios, Dios que lo creó, ¿no? Y de alguna manera se centraliza en la cabeza la dirección del cuerpo. Y la cabeza de este cuerpo espiritual, ¿quién es? La cabeza del cuerpo espiritual. Jesús, Eso, exactamente. O sea, Dios mismo en la Dios. cabeza. Padre, Hijo y Espíritu Santo en la cabeza. Lo que rige todo. Todo está regido por él. Entonces, esto es, eh, ¿qué quiero decir con esto? Que no porque seamos distintos del hermano, no somos hermanos y no pertenecemos al mismo cuerpo. ¿Me explico? Tenemos que aceptar nuestras diferencias, tenemos que aceptarlas y comprenderlas y ser parte del mismo cuerpo. Entonces, ahora, y el, en el versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu, ¿no? Entonces, Amén. el espíritu es el mismo, pero la revelación es distinta. Es distinta porque, bueno, eso en buena medida está dado para recibir la necesaria función específica de ese cuerpo, ¿no? Eh,
cada parte del cuerpo tiene una función. Dios no actúa igual con todos, ¿no? Yo siempre me acuerdo que la revelación, por ejemplo, de la transfiguración, ¿se acuerdan de la transfiguración? Sí, Está en varias partes de la Biblia. En una en particular que anoté yo es Marcos 9:2. La transfiguración la mostró Jesús a 3 discípulos, nada más, no a todos. O sea, hay cosas que las muestra algunos. Inclusive Jesús a los que no eran discípulos les hablaba por parábolas, no les hablaba directamente. Entonces, el espíritu es el mismo, pero la revelación distinta. ¿Eh? Ahora, que yo no tenga la misma revelación que el hermano, no me tiene que molestar. Tengo que aceptarlo en amor, a pesar de que a veces, por esto de la carne y de nuestra humanidad, a veces uno puede decir, bueno, ¿y por qué Dios le dio más sabiduría a este o más revelación a este otro y a este no? Pero eso es nada más que una decisión divina. En humildad y comprendiendo que la función, porque esto es importante, si lo asociamos con la función, nos vamos a dar cuenta de que no puede ser igual la revelación, porque son funciones distintas. Dios, digámoslo así, en su tremenda sabiduría, da exactamente lo necesario para que cada uno cumpla su función, no que cumpla la función del otro. O sea, en el cuerpo la piel tiene sus virtudes y es necesaria. El ojo tiene sus virtudes y son necesarias, pero no por eso son iguales. ¿Me explico? Y son parte del cuerpo, aceptadas por el cuerpo, porque bueno, por ahí el cuerpo puede llegar a tener un cáncer también, ¿no? claro. Que no es bueno para el cuerpo. Que ojo que a veces en la iglesia puede pasar eso también. Hay, hay sectores de la iglesia que a Dios puede no agradar, ¿me explico lo que quiero decir? Y entonces tienen que ser de alguna manera limpiados del cuerpo, ¿no? Puede tener bacterias, virus, qué sé yo, elementos extraños al cuerpo. Pero si el cuerpo es como a Dios le agrada, hay que aceptar que somos distintos y que cada uno tiene un don, que es el tema esencial. Cada uno tiene un don de acuerdo con qué, de acuerdo con su función específica, de acuerdo con la función específica que va a tener cada uno, tiene un don, ¿no? Entonces, y la revelación que recibe la persona está de acuerdo con qué, con ese don y con su función, no con la función del otro. ¿Me explico? Porque a veces nos gustaría tener la revelación del otro, pero nosotros tenemos la revelación que hace a nuestra función, no a la función del otro. ¿Me explico? Sí, sí, Y eso nos ayuda ¿para qué? Para que en un camino de amor y de humildad estemos gozosos, porque Dios nos dio un don. ¿Mm? Principalmente, ¿cuál es el principal don que nos dio? el don de la fe. Yo diría el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es un don de Dios. Y es el que está por encima de todo, porque es el mismo en nosotros. Y ese don abre el don de la fe, abre todos los demás dones, de alguna manera. Pero es una combinación, ¿no? Nosotros le abrimos el corazón, el Espíritu Santo entra, porque el Espíritu Santo es una persona, y a partir de ahí viene la fe, viene todo. Es como que Dios mismo va ensanchándose, va creciendo, ¿no? Como una semillita que después llega a ser el árbol más grande, decía Jesús, ¿no? Bueno, entonces,
Entonces, y el don de la fe, justamente, lo da, lo da a través del Espíritu Santo, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora sí. Léame de corrido del 14 al 18. Por lo demás, el cuerpo no está compuesto de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, ¿dejaría por esto de pertenecer al cuerpo? Y si el oído dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría de pertenecer al cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podría oír? Si todo fuera oído, ¿cómo podría oler? Con razón Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo como le pareció conveniente. Amén. Y acá hay que resaltar eso que decíamos antes, ¿no? Que cada miembro del cuerpo actúa para bien del cuerpo, no para su bien propio solamente. ¿Me explico? Cada miembro del cuerpo actúa para bien de todo el cuerpo. La piel no está solamente para bien de sí misma, sino para proteger todos los órganos que tenemos adentro. ¿Me explico? La boca no está para distraerse ella con los sabores, sino que está para que alimentar a todo el cuerpo. ¿Me explico? Los pies están para llevar a todo el cuerpo a un destino. O sea, todos, y la mente está para cuidar a todo el cuerpo también, de que no haga pavadas, digamos. O sea, el cuerpo está todo armonizado, justamente, y en Cristo, que conoce todo nuestro ser y todas nuestras necesidades, mejor aún, ¿no? Entonces, ahora voy a leer yo del 19 al 23. Voy a leer. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Como bien dicen por ahí, eso no tiene ni pie ni cabeza. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en vosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. O sea, todo es importante. Cada miembro recibe lo que se merece y necesita para bien del cuerpo de Cristo, no propio. O sea, cada parte del cuerpo no está para servirse a sí misma. El oído no está puesto ahí para deleitarse solo, sino para alertar al cuerpo de las necesidades, de los peligros, de, la, de los problemas que tiene que enfrentar la persona, ¿no? O sea, para comunicarse con Dios y con los hermanos, está puesto en la vida, para bien del cuerpo, ¿no? Entonces, esto es importante. Y a ver, si es tan amable, el 24 y el 25. Mientras otros miembros que aún presentables no lo necesitan, Dios mismo distribuyó el cuerpo dando mayor honor a los que eran menos nobles, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Amén. Fíjense que reflejado en la iglesia, qué hermoso, ¿no? En una iglesia donde todos no vienen a buscar su propio bien, sino vienen a buscar el bien del hermano, ¿no? Qué lindo eso, ¿no? Donde toda la iglesia va a buscar, es como
versículo 26. De Si un manera que si un miembro, miembro, espere que lo leo yo esto, ah, padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Eh? Qué lindo a nivel espiritual, ¿no? También en la iglesia, ¿no? claro, Como el acompañamiento que tiene los, los hermanos se conduelen y alegran por todos, ¿no? El 27, ahora bien, ustedes forman el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de ese cuerpo. Amén. amén, claro. Cada miembro con una función que le propia. ¿Eh? Muy bien, entonces, en el 28 dice, en el 27 dice, pues vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 28. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, luego los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Eh? O sea, primero apóstoles, después profetas, maestros, milagros, sanadores, ujieres, administradores, el don de lengua. ¿Eh? Bueno, yo creo, como dice acá en el escrito, que aún para ser barrendero hay que tener un don de Dios, ¿no? Todo lo tenemos que hacer por la gracia de Dios y el don de Dios. Y esto es una cosa que lo fui descubriendo y tal vez sea una enseñanza muy importante para que los que escuchan esto, que en realidad en la vida hay que tratar de detectar lo más pronto posible cuál es nuestro don. Porque si ese don lo dio Dios, es penoso para el individuo torcer el don de Dios. ¿Me explico? No aprovecharlo, porque Dios le va a dar todas las herramientas necesarias para que ese don prospere. ¿Me explico? ¿No? Tomando un caso muy conocido, el de Messi, ¿no? Que a los argentinos le es un futbolista muy amado y querido. Messi, para llegar a hacer lo que hizo en su vida, tuvo que pasar muchas pruebas. Inclusive de chico era rechazado porque físicamente no daba la talla Claro. y tuvo que hacer tratamientos médicos. Me acuerdo que yo vi fotos donde él se aplicaba inyecciones en la pierna para poder jugar. Tuvo que Sí, padecer mucho. lo posteó todo el Club Barcelona. Y recién cuando llegó ahí, porque en el interín nadie le quería pagar el tratamiento ni nada. Claro. Y tuvo que alejarse de la familia y pasar mil y una pruebas. Pero él sabía que ese era el don de Dios para él. Y pasó la mil y una, pero lo logró. Y una vez que lo logró, mire dónde llegó. ¿No? O sea, esto es un poco haciendo un parangón de Cristo. Cristo pasó a la mil y una, pero ahora está sentado a la diestra de Dios y gobierna sobre todo el mundo. ¿No? O sea, hay que procurar conocer cuál es el don que Dios nos da, porque Dios va a acompañar ese don, lo va a bendecir y va a hacer que fructifere en nosotros. ¿Sí? Por eso es importante conocer el don de Dios, ¿no? Y pedirle a Dios que nos dé revelación, ¿no? Pedirle a Dios que nos dé revelación. Y acá dice, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, ¿no? Entonces, evidentemente, cada uno con su don específico, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos.
Más bien, procurar y conocer y desarrollar el don que Dios le da a cada uno, pidiéndole a Dios revelación. Y esto es importante, tanto a nivel espiritual como a nivel material en la vida, ¿eh? Para elegir una carrera, inclusive para elegir una esposa, para todo, ¿eh? Preguntarle a Dios qué es lo que Él tiene para nuestra vida, ¿eh? Entonces la vida va a ser muy distinta. Seguramente va a ser muy distinta. Y va a ser en la gracia y el amor de Dios, ¿no? A ver, lea el 31. 31. En todo caso, anhelen los carismas más valiosos y todavía les voy a mostrar un camino más excelente. Amén. Amén. Bueno, eh, justamente en el capítulo 13, que se llama La preeminencia del amor, yo acá en el texto escribí, evidentemente si tenemos a Dios tenemos amor, si no, no tenemos a Dios, al menos en estado puro en nuestro interior. Hay otras cosas que no son de Él y que no le agradan, ¿eh? O sea, si tenemos a Dios, tenemos que tener amor. Y si no tenemos amor es porque no tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿eh? Al menos en estado puro. O si dudamos de nuestro amor es porque precisamente hay cosas que a Dios no le agradan en nuestro ser. Pero si realmente lo tenemos a Él en estado puro y no hay nada que interfiera con Dios, Él es amor y vamos a tener amor. El don que Dios nos dio, desarrollarlo con amor. Y es por amor que el cuerpo de Cristo funciona adecuadamente, ¿no? O sea, el amor, de alguna manera, es la sangre del cuerpo de Cristo. Si no llega la sangre del amor a toda parte del cuerpo, no funciona el cuerpo. ¿Me explico? Es el oxígeno, por así decirlo poéticamente, no sé. Es fundamental el amor. El amor, cuando hay amor, el cuerpo funciona adecuadamente, ¿no? Entonces, y los que se agregan sienten ese amor, tanto de Dios como sus hermanos en beneficio de todos. Esto es importante también en cuanto a la gente nueva, ¿no? La gente nueva que se acerca a la iglesia, lo primero que ve es cómo se aman los hermanos y cómo se acercan a los nuevos con amor. Es lo primero que ve. Por eso hay que tratar de tratar con amor a los nuevos, ¿no? Porque es lo primero que ve. Entonces, ¿qué pasa? En el cuerpo de Cristo, el que recibe el amor, a su vez lo transmite a otros, ¿eh? Y una corriente de amor, y se produce una corriente de amor que envuelve a todos. Esto es lo importante. El amor se transmite. Y como lo que recibimos no es para nosotros, sino para los demás, eso circula. Y al circular se forma una corriente de amor que envuelve a todos si la iglesia funciona y no está estancada. ¿Eh? Porque cuando la iglesia no está estancada, la iglesia es una iglesia de amor. ¿Eh? Que brinda amor a todos. ¿Eh? Entonces, el hecho de desarrollar nuestro don hace que el que ejecuta reciba toda la necesaria, adecuada bendición de Dios. O sea, el que ejecuta el don, por ejemplo, el que ora por sanidad, por ejemplo. Ese va a recibir, si tiene el don de sanidad, ojo, que muchas veces la gente ahora dice, no,
no se sanó, pero no tenían don de sanidad. El don de sanidad lo tienen algunos, no todos lo tienen. claro. No es una ley universal. Esto es importante porque a mí inclusive durante mucho tiempo me confundía. Yo decía, pero lloro y no se sana. Y bueno, a mí Dios no me lo dio el don de sanidad. A algunos se lo da, no todos. A veces, eh, digamos, en algunos casos de familiares muy cercanos o necesidades muy puntuales de la persona, Dios temporalmente le da el don de sanidad a una persona para que ore, vamos a suponer, por la enfermedad de un hijo. ¿Me explico? Entonces, esa persona recibe ese don para sanar ese hijo. Pero esa persona puede ser que no esté destinada, puede a partir de ahí a sanar a todo el mundo. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, sí. O sea que Dios lo puede dar ocasionalmente por una puntual visión. Si es su voluntad, puede seguir ejercitándolo el don. Pero no todos tienen don de sanidad, no todos son maestros, no todos este, son ministros de la palabra, etc. Entonces, pero el que ejecuta el don, ese sí, ese que tiene el don lo va a hacer con la bendición de Dios y todas las herramientas, porque Dios da todas las herramientas. Y siempre Dios hace lo necesario, ¿eh? Y está en nosotros, tanto ejecutar lo que Él nos pide y también el que recibe el don, y esto es sumamente importante, reconocerlo y agradecerlo, ¿eh? ¿No? Sí, sí, Porque hay gente que recibe el don y no lo reconoce. claro. Darse cuenta. Mire, recuerdo acá lo dice en el texto, ¿no? Cuando Jesús sana 10 leprosos, ¿se acuerda? Sí, Y solo un samaritano se lo agradece. El samaritano que para Dios era un extranjero, para Jesús era un extranjero. Los otros 9 ni siquiera se acercaron a decirle gracias. ¿Me claro. explico? Entonces, Nosotros ojo, hemos escuchado en la catequesis decir que solamente uno se dio cuenta de lo que hizo Jesús con él. Ojo, los 10 se sanaron, no, pero no, uno solo, los demás también se dieron cuenta, pero no se lo agradecieron. claro, claro, eso. Sí, los 10 se sanaron, pero uno se dio cuenta que de dónde vino esa sanación. Sí, Ahora, los dones también aumentan nuestro amor a Dios, tanto por su salvación o curación. ¿Mm? Acá digo salvación porque pienso también en la salvación eterna, que es el principal don eterno que nos puede dar el Señor, ¿no? Estar eternamente con Él. Ese es un don maravilloso que a todos aspiramos algún día a alcanzar en la eternidad con Él, que viene por la fe, no de nosotros, ¿no? O la curación que puede ser física o espiritual, o emocional, como por el hecho de ser usados amorosamente, ¿eh? Por el Señor en bien de otros. ¿Mm? O sea, los dones aumentan nuestro amor. Justamente eso es importante, por eso es importante relacionar, eh, desarrollarlos, para que podamos tener más amor hacia Dios y hacia el prójimo. ¿Mm? Y reconocerlo, ¿no? ¿Usted qué don cree que le dio el Señor a usted en particular? Eh, no sé, pos- posiblemente, no sé, el don de, en determinado momento, el don de la escucha. Eh, Importante. pero bueno, y También mucho puede más. ser el don de la templanza. Usted es una persona muy templada, mantiene un equilibrio, tiene una templanza interior muy grande usted, Agradezco a Dios, sí, sí, ¿no?
Sí, sí, sí. Dios le dio ese don de la templanza, de ser una persona. Yo nunca lo vi desequilibrado, Sí. ni en sus actos, ni en sus gestos, ni en su manera de expresarse, ni de acercarse a los demás. Eso para mí es un don ese Sí. que recibió de Dios, de ser una persona templada, siempre con Y, un carácter uniforme. y el don de la fe, o El sea, don de la tan fe, importante que estuvimos el viendo don al del Espíritu principio. Santo, ¿no? Claro, claro, el don del Espíritu Santo. Ese es eso. Que generó Y, la fe que trajo más al claro, y Espíritu y es una claro, realimentación. como, o sea, sin, como hemos dicho otras veces, sin fe no podemos leer la Biblia, no podemos leer la palabra de Dios. Por eso Claro, es tan acá importante. llegamos a un punto importante, que hay algunos dones que son universales, que Amén. nadie puede dejar de tenerlos. Si bien hay dones, es como el don de la vida. Las células, por más que son distintas y cumplen distintas funciones, todas tienen un don que es el don de la vida. Si no estuvieran vivas, no podrían estar en el cuerpo. ¿Me explico? O si están en el cuerpo no cumplirían ninguna función. El don de la vida es el don esencial de todas las células, por más que sean distintas. Y el don de la vida espiritual es el Espíritu Santo. Ese es Amén. un don que todos tenemos que Sí, tener. y como decimos, don de Dios y tarea del hombre. Tarea del hombre. Pero ¿cuál es la tarea del hombre? El amor. El El amor es la amor. verdadera tarea. Amén. Que también es un don de Dios, porque Dios nos da la fe y el amor también. ¿Sí? Yo le pido siempre a Dios, lo primero que le pido es fe, amor y misericordia, ¿no? Amén. Y obediencia, fe, amor y obediencia. Porque, bueno, el amor y la misericordia para mí van juntos, no se puede tener amor sin misericordia, ¿no? Fe, amor, misericordia y obediencia. Aún para obedecer a Dios, hay que pedirle a Dios que nos dé obediencia. Este, pero ese don de la fe es un don universal. Todas las células del cuerpo comparten el hecho de que están vivas dentro del cuerpo. ¿Mm? ¿Por qué están vivas? Porque tienen la vida espiritual de Dios, en nosotros. La vida del Espíritu Santo en todas las células. Entonces, eh, entonces los dones también aumentan nuestro amor a Dios, tanto por su salvación o curación como por el hecho de ser usados amorosamente por el Señor en bien de otros. Y aún en bien de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios internamente y profundamente arraigado en su ser, es una persona que va a actuar en bien de sí misma y de los demás. ¿Me explico? Nunca va a hacer nada que vaya en contra de sí misma y en contra de los demás. ¿Me explico? Una persona que tiene el poder de Dios, me atrevería a decir que no se va a suicidar, por ejemplo, ni se va a tomar drogas, ni se va a alcoholizar, ni va a hacer ninguna cosa que lo destruya. ¿Por qué? Porque tiene el amor de Dios, tiene la gracia de Dios. Y eso es tan maravilloso que no necesita de nada para estar bien. No, pierde el temor a muchas cosas, eso se hace fuerte, digamos, tiene la fuerza de Dios, la gracia del Espíritu. Y además tiene el amor de los hermanos, que en sí mismo es una fortaleza enorme, ¿no? Ya no está solo, ya no está solo peleando con el mundo, está unido a lo más maravilloso que es Dios en sí mismo. Está, digamos, unido a la verdad y a la vida.
¿Mm? Entonces, se va a cuidar a sí mismo y va a cuidar a los demás. ¿Me explico? Entonces, una persona que tiene a Dios, evidentemente, va a actuar correctamente. Jesús actuó correctamente a pesar de que lo mataron, pero hasta último momento siguió actuando correctamente. ¿Por qué? Porque él tenía la templanza de Dios, ¿no? Tenía la fortaleza del Espíritu Santo. Realmente bueno, es un ser excepcional, ¿no? Pero mucha gente sin pasar tantas presiones como tuvo Cristo, sin pasar todas las presiones que tuvo Cristo, actúa incorrectamente. ¿Me explico? Sin haber pasado ni siquiera la décima parte de las presiones que tuvo Cristo. ¿Por qué actúa incorrectamente? Porque no tienen la luz de Dios. Y van cayendo seducidos por espiritualidades confusas en caminos de perdición. ¿Me explico? Van a su propia destrucción. Y acá quiero llegar a un tema que viene al principio, por eso lo dejé para el final. Curiosamente, para el final empiezo de nuevo por el principio. ¿Eh? Entonces, volvemos al 12.1. 12.1. En Dice, cuanto a los dones del Espíritu, no quiero, hermanos, que sigan en la ignorancia. Amén. ahora lea el 2. Como saben, cuando no eran cristianos, se dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos malos. Ahí está. Esto es importante porque cuando hablamos de dones para bendecir la vida, también hay espíritus inmundos y hay obras del mal que nos quieren meter dones, pero dones de maldad. ¿Me explico? Hay que tener cuidado con eso. ¿Me explico? Buena parte de la destrucción del mundo y del mal que hay en el mundo es porque la gente que no conoce a Dios recibe influencia de espíritus inmundos. ¿Me explico? Que lo tienden a destruir a la persona en vez de construirla. Por eso es importante alertar, porque está claro esto, el que no tiene a Dios en su corazón, ¿quién gobierna su corazón? Claro, sí, el mal. El mal. Y el mal puede entrar espíritus inmundos que lo confunden. ¿Habrá gente sana? Y precisamente el mal deja algunos sanos para que la gente se confunda. Pero siempre, si puede, de alguna manera la cizaña la mete y confunde al más pintado. Entonces, nadie puede competir contra la espiritualidad de confusa si no tenemos a Dios. El único que le pone freno a todo eso es Dios. Entonces, es importante destacar que aún los hijos de desobediencia reciben influencias espirituales para desobedecer o ignorar a Dios. Y por supuesto, andar en caminos de perversidad. Por eso es que vemos actualmente tanta perversidad de todo tipo. Y cómo cae la gente, cómo realmente como pajaritos caen en manos de los drogadictos, en manos de los violadores, que hay todo tipo de las guerras y toda esta locura que vive el hombre, ¿no? Que no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Este mundo, muchas cosas no tienen nada que ver con Dios, porque reciben influencias espirituales para desobedecer e ignorar a Dios, ¿no? Ahora, y que el Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, ¿qué hace justamente? Limpia nuestro ser de todas esas espiritualidades inmundas. Jesús decía que cuando una persona que había estado en el mundo se convierte, es como una casa ordenada y limpia.
Si después se aparta, después van a volver 7 espíritus peores que los que había antes, ¿me explico? A, a, claro, a volver loca a la persona. Y ojo que eso pasa, es real, es un hecho real. La gente que se acercó a Dios y Dios los bendijo, Dios los sanó, Dios los puso en el camino y se creen, fíjense, que esos dones son de ellos, no son de Dios. Cuando se apartan de Dios, vienen 7 espíritus peores y lo dejan peor que antes. ¿Me explico? Así sí, que ojo con eso. Estamos en un camino esencialmente espiritual, que está en el poder, la gracia y la gloria de Dios. Y aunque no lo veamos, tenemos que creer que es Él el que nos da la vida, Él el que nos sustenta, Él el que se va a ocupar de que lo sigamos, de que mantengamos la fe en alto, pero no podemos soltarle la mano, porque Dios nos lo va a obligar a seguirlo. Si le soltamos la mano, arreglate Catalina, ¿no? Porque ahí vienen los espíritus inmundos, viene el mundo, vienen todas las tentaciones y después no hay plata, no hay oro. ¿Cuánta gente? Siempre me acuerdo de Luis Pele, tenía baños inodoros de oro, tenía, mire si no tenía plata. Inodoro de oro, y se murió a los 40 años, creo, ¿no? No llegó ni a los 40 años. Lo barrió la droga. ¿De qué le sirve toda esa plata y toda esa gloria que tenía efímera completamente? Uh, Entonces, si uno no tiene lo esencial, todo lo demás es figuretti y es pasajero. Eh, es el Espíritu Santo el que nos lleva, por así decirlo, a los pies de Cristo. amén. Y tenemos, amén. Y gracias, Señor. Ser agradecidos, Gracias. agradecerle a Dios que nos cuida, que nos mima, que nos guarda, que nos entiende, que nos protege y que nos va a llevar algún día a la eternidad con él. Amén. Amén. Que todo sea para la gloria de Jesús. Bueno, muy bien. Ese es el mensaje de hoy. Y si me permite, voy a hacer una pequeña oración para cerrar la reunión. Pero antes de orar, quisiera que, bueno, usted comente algo. Me gustaría darle un poquito de tiempo. No, básicamente creo que todos tenemos que pedir el don de la fe, el don del Espíritu. Pedir que Dios nos dé la revelación, ¿sí? Que hay un camino de Dios y de amor. Y esto último que dijo usted, ¿no es cierto? Si, si vamos por el camino de Dios y salimos de él, nos encontramos con un precipicio de, de muy, no, un agujero negro, no hay fin, ¿es cierto? Pero bueno, siempre Dios, en su infinita misericordia, siempre está ahí para agarrarnos otra vez y volver a su lado. Y ya digo, creo que lo que tenemos que pedir hoy y siempre, el don de la fe, el don del Espíritu Santo y el agradecer, el tener fe y bueno, y acrecentar y que cada día que sea más, ¿no es cierto? Así que bueno, buenísimo el tema que usted, los dones y el amor, para ver Corintios 12, Corintios 13, Hermoso, y muy lindo, la verdad, muy bueno el tema. Y ya hermoso. digo, Y esto es importante. El don del amor y todos los dones no son nuestros. No podemos decir, bueno, ya me lo dio Dios, ahora voy a vivir con ese amor y hago lo que me parece. No es así. Es no, una cosa que permanentemente Dios nos da como el aire que respiramos. No nos podemos agarrar el aire que me respiro, me lo llevo en una bolsa
y y voy a ya cualquier está. lado a respirar. No, no es así. El aire me lo da todos los días Dios, el sol me lo da todos los días, el agua me lo da todos los días. Son todas cosas que Él me da. Y yo, los dones del Espíritu también me los da Él. Y no los tengo por mí, porque Él me los da. Entonces tengo que darme cuenta que no son míos y que tengo que cuidarlos, respetarlos, atesorarlos y no creer que es una cualidad mía, no es mía, es siempre de Él y para el crecimiento de su iglesia. Eso es lo fundamental. Porque si nos alejamos de Dios y empezamos a vivir en nuestros pensamientos, en nuestra carne, en nuestros razonamientos, resulta que la sutileza del enemigo, sin que nos damos cuenta, nos empiezan a envolver. Y terminamos, como dice usted, en un precipicio. Claro, sí, Pero aunque parezca que uno va bien, el final solo lo conoce Dios. ¿Me explico? Lo importante es que el camino de Dios es todo de Él y tenemos que perseverar en eso. ¿Sí? Perseverar en eso y cuidarlo. No es nuestro. Justamente cuidarlo porque no es nuestro, es todo de Él. claro, sí. Entonces tenemos con más cuidado cuidarlo. Bueno, muy bien. Ahora sí. ¿Algo más quería decir? No, no, nada más, o sea, Después creo que, otro día, si quiere, puede usted hablar del tema de Efesios 13, que es un tema maravilloso, pero que tiene que, antes de entrar en ese tema, tenemos que tener en claro esto, porque aún para el amor, ese amor también viene de Dios, esa gracia viene de Dios. Si Él no nos ilumina, es imposible ese amor. Humanamente es imposible. sí, Bueno, Señor Jesús, gracias por esta palabra, Señor, que es tuya, que no es mía, que viene de vos, Señor, y que va para vos y para los que quieren recibirla en su corazón y puedan, Señor, poner toda su confianza en vos y buscarte con ahínco, que vos le vas a contestar, que lo vas a iluminar, que lo vas a guiar y que lo vas a llevar por el buen camino y la buena senda de Jesús. En esta vida y en la eternidad. Que todo sea para tu gloria y gracias por este encuentro con Fernando. Y bendecimos a Juan Carlos, que hoy tiene una cena con una persona que viene de afuera y lamentablemente con 20 más personas más no puede estar con nosotros. Pero lo extrañamos y lo esperamos el próximo día. Y a todos aquellos que quieran participar con gusto o recibir lo que hemos escrito, nos pueden solicitarlo, se lo enviamos. Porque está todo dentro, todo escrito en la reunión. Que todo sea para tu gloria. Amén. amén. Bueno, gracias, Fernando. Un gusto Bueno, verlo. igualmente Alejandro, Buena buen semana. viernes, buen descanso, chao, chao. Chao.